Bien, podemos iniciar. Bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a este programa de webinares que organizamos en conjunto con APSEG y APECOSE a fin de difundir temas importantes sobre seguros, que es la actividad que nos une. El día de hoy vamos a tratar un seguro muy importante e interesante, que es el seguro de responsabilidad civil profesional enfocado a los corredores. Como ustedes saben, la póliza de responsabilidad civil profesional, llamada también errores u omisiones, muy usada en muchos países, acá en el Perú es poco usada, porque a pocos profesionales se les exige que la tengan y menos profesionales la compran por decisión propia. Uno de los pocos profesionales a quien se le exige la contratación de este seguro para poder tener licencia para funcionar son a los corredores de seguros, porque realizamos una función muy importante de asesoría y de representación y podemos cometer errores u omisiones que perjudiquen a nuestro cliente y nos puedan demandar, algunas veces con razón. Entonces tenemos que tener la capacidad financiera para responder ante esa eventual situación que esperamos nunca suceda. Y para eso está esta póliza. Tenemos el día de hoy como invitado a una persona que conozco hace ya, creo que 40 años, a Pedro Richer Valdivia. Pedro es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica, con más de 35 años de experiencia en seguros. Eso significa que de repente yo empecé antes que Pedro, no puede ser. Me acuerdo de Pedro en Pacífico. Y Derecho Aeronáutico y Marítimo. Ha sido reconocido internacionalmente como un líder en litigios relacionados con seguros y ha compartido su experiencia como profesor universitario y conferencista a nivel nacional e internacional. En la actualidad, Pedro desempeña el cargo de partner en DAC Vectors Perú, una destacada firma legal especializada en seguros que presta servicios legales a las principales compañías de seguros del mercado peruano. Su trayectoria incluye la obtención de una maestría en Derecho de la empresa de la UPC y ha ocupado roles de liderazgo en Pacífico Seguros, donde ejerció como gerente legal y abogado durante una década. A lo largo de su carrera ha demostrado un profundo conocimiento en el sector de seguros y un compromiso continuo con la excelencia en la práctica legal. ¿Qué puedo agregar yo a eso? Simplemente que doy fe de lo que he leído, es totalmente cierto. Bienvenido, Pedro, a estos webinares, agradeciendo tu participación y te dejo entonces para que puedas exponer el tema que tanto nos interesa a los corredores de seguros. Todo tuyo, el público, Pedro. Gracias, Tino. En efecto, nos conocemos ya bastantes años, eh, casi desde del año 81, que trabajé en Pacífico, hasta la actualidad sigo viendo temas vinculados a esta actividad que tanto nos gusta. Bueno, ante todo, buenas noches y mi agradecimiento tanto a la PECOSE como a la PESEC por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta charla. Esta charla en realidad tiene como propósito alcanzar algunos conceptos generales sobre la responsabilidad civil y que nos permita advertir la gama de responsabilidades en que nos podemos ver involucrados en nuestra vida cotidiana y profesional, destacando la importancia que juega el seguro de responsabilidad civil general y el seguro de responsabilidad civil profesional en particular. La responsabilidad en el Perú está dividida en dos grandes campos. Un campo que cae dentro de la esfera penal y un campo que cae dentro de la esfera civil. En la parte penal
y la responsabilidad penal es aquella que nace del delito, es decir, la derivada de una acción, omisión, de un hecho doloso o culposo, que es penado por la ley y cometido por el actor hacia la víctima. Como hecho doloso, podemos poner como ejemplo un asesinato, donde hay la voluntad de la gente de asesinar a la víctima, y un hecho culposo, por ejemplo, es el típico accidente de tránsito, en donde uno por un momento se descuida, atropella a una persona y esta persona fallece. El hecho no es un hecho doloso porque el conductor no ha tenido la intención de matar al transeúnte, sino se distrajo en un momento y ocurrió el accidente. En la parte de la responsabilidad civil tenemos la responsabilidad civil contractual, eh, aquella que resulta por los daños ocasionados a consecuencia de un incumplimiento de la prestación contratada o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En este campo de la responsabilidad contractual es donde se ubica el seguro de responsabilidad civil profesional. Y en la parte de la responsabilidad extracontractual es aquella que resulta por los daños causados o derivados también del uso de bienes o la realización de actividades que el código denomina como riesgosas y peligrosas. Y creo que es importante, digamos, si bien el seguro que vamos a ver, que es el seguro de RC profesional y de corredores, se sitúa dentro del campo de la responsabilidad contractual, ustedes como corredores, y de ahí les voy a mostrar en unas láminas, hay una serie de seguros obligatorios de responsabilidad civil que sí funcionan como bajo es importante tener algún conocimiento de la responsabilidad civil extracontractual, por eso que creo que es importante conocer algunos aspectos de la responsabilidad extracontractual y la contractual. ¿Qué debe perseguir un sistema de responsabilidad civil en general? Debe perseguir primero resarcir los daños y perjuicios causados a otra persona por una conducta que es contraria al derecho. Segundo, reducir el número y la gravedad de los accidentes, por ejemplo, en los seguros, sobre todo de responsabilidad civil extracontractual. Y sobre todo, desincentivar conductas y actividades que aumentan el número o la gravedad de accidentes o el número o incumplimientos de contrato. Ese es un poco el fin que debe perseguir un sistema. ¿Y esto cómo se logra? ¿Cómo se logra ese fin? Primero, internalizando los costos del accidente en el causante, de manera tal que quien puede evitarlo tome precauciones. Es un poco quien cause el daño lo tiene que pagar. Otro aspecto es la compensación a la víctima, trasladando el costo de ese daño a quien está en mejor capacidad de poderlo soportar. Por ejemplo, vía los seguros. Para eso están los seguros. No todos van, o sea, la idea es internalizar el costo del daño, pero que en vez de que lo pague el causante, la idea es que esto sea asumido vía ese traslado de riesgo por una compañía de seguros. Lo otro es la reducción de los costos administrativos, llamados costos de transacción también, que, que todo daño genera. Son los costos de información, los costos de los abogados, el costo del sistema judicial. Todo eso genera un costo para el sistema y la idea justamente es reducir esos costos. Nuestro sistema de responsabilidad civil en general y extracontractual pretende cumplir con esas tres funciones. En efecto, si bien nuestro Poder Judicial se demora en los juicios de responsabilidad civil o contractual o extracontractual, se demora bastante y más aún con la actual carga procesal que tiene, en estos últimos tiempos ya las indemnizaciones por responsabilidad civil extracontractual se han elevado de manera considerable. Y esto evidentemente trae o sea, el objetivo es desincentivar las conductas o los comportamientos negligentes, lo que a su vez debería llevar a trasladar ese costo del daño a quien está en mejor capacidad de asumirlo, que como insisto, es a través del seguro. Entonces, los mensajes que envía el Poder Judicial a la sociedad en general son muy importantes, incluso y tiene
estrecha vinculación con la contratación de los seguros de responsabilidad civil. Si tuviésemos un sistema judicial donde, además de la demora de los procesos, la indemnización hacia las víctimas sería muy bajo y además tiene la incertidumbre o no hay una seguridad jurídica sobre las decisiones que pueda tomar, se generan incentivos para que la gente no contrate seguros, porque al final dice, si causa un daño, voy a ir al Poder Judicial, el juicio va a demorar 10 años y voy a terminar pagando una bicoca en términos graciosos. Entonces, es importante el mensaje que envía el Poder Judicial a la sociedad en general. Sobre la responsabilidad extracontractual en el Perú, esta se divide básicamente en dos. En la responsabilidad por daño doloso o culposo, que es la denominada responsabilidad subjetiva, y la responsabilidad objetiva o por riesgo creado. Y la diferencia entre ambas es que en la primera, el autor del daño lo que tiene que probar es que actuó diligentemente. Si demuestra que actuó diligentemente, no hay responsabilidad. En cambio, en la responsabilidad de orden objetivo o por riesgo creado, que son básicamente empresas como las eléctricas, las mineras, bueno, en fin, aviación, varias actividades que son catalogadas como riesgosas, el mismo transporte vehicular o conducir un vehículo es una actividad riesgosa, una máquina es una actividad riesgosa. Y para poderse, o para no ser responsable del daño que causa, y ahí hay una responsabilidad de orden objetivo, por lo tanto, el autor del daño solamente puede liberarse de responsabilidad en lo que se denomina la fractura del nexo causal, que es alegando un caso fortuito o fuerza mayor, el hecho determinante de un tercero o la imprudencia de la propia víctima. Pero en todos esos el estándar es bien alto. Por ejemplo, es común a veces ver que una actividad de transporte terrestre, por ahí fallaron los frenos y causó un daño, y pretenden alegar caso fortuito o fuerza mayor. Eso no es un caso fortuito o fuerza mayor, eso es una actividad típica del que conduce un vehículo. El caso fortuito o fuerza mayor requiere tres requisitos que se tienen que dar de manera conjunta. Es que el hecho sea extraordinario, sea irresistible y sea inevitable. O sea, el estándar que se exige para poder acreditar un caso fortuito o fuerza mayor y por lo tanto liberarse de responsabilidad es muy alto. Nuestro código también regula una parte que es la reducción de la indemnización, es cuando, digamos, la imprudencia eh, digamos, del autor del daño concurrió digamos, la persona que se causó el daño, y en este caso el juez permite una reducción de la indemnización. Nuestro Código Civil, que ya es del año 1984, en realidad tiene básicamente tres tipos de responsabilidades digamos, más típicas, más especiales. Una es la responsabilidad del daño causado por un animal, la responsabilidad causada por la caída de un edificio y la responsabilidad denominada responsabilidad vicaria del empleador, o sea que si el empleado le causa el daño a un tercero, el empleador es el que responde. Y estableció también un tema interesante que solo se da en la responsabilidad extracontractual y no en la contractual, que es la responsabilidad por daño moral. Y el daño moral es un daño que es indemnizado considerando su magnitud, el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Es básicamente la angustia, el dolor, digamos, que padece tanto la víctima antes de fallecer o los deudos a consecuencia del fallecimiento de la víctima, ¿no? Entonces, el daño moral, en algunos casos, opera como una suerte de bolsillo grande, es que cuando el juez no puede, o porque no está acreditado, por ejemplo,
el daño emergente o el lucro cesante de la víctima. Para compensar eso, lo compensa por la suerte el daño moral, que es más amplio, más gaseoso, y claro, también requiere evidentemente de una probanza del daño, como puede ser un informe psicológico sobre cuál es cómo le ha afectado a la víctima este hecho dañoso. Otro tema que es importante que conozcan es el alcance de la responsabilidad o el contenido de la indemnización. La indemnización comprende las consecuencias que se deriven de la acción o omisión generada del daño, y acá es importante, o sea, que tienes un daño emergente, un lucro cesante, un daño a la persona y el daño moral. Y señala que se debe existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. ¿Y qué entendemos? Creo que todos entienden por lo que es el daño emergente, lucro cesante y daño moral. Por ejemplo, si yo tengo la desgracia de atropellar a alguien y esa persona va a un hospital y gasta, no sé, 1.000 soles por, por estar en el hospital, ese monto constituye, dentro del reclamo de indemnización que le va a hacer al autor del daño, constituye un daño emergente. El lucro cesante es lo que ha dejado, digamos, tuvo 60 días sin poder trabajar. Durante esos 60 días se le calcula la pérdida de ingresos que tuvo. Y el daño a la persona y daño moral es aquel que son daños extrapatrimoniales y por lo tanto, como decía, son más de carácter más subjetivos, incluso hay daños al proyecto de vía. O si uno tiene la desgracia insisto, de atropellar a alguien y esa persona queda a raíz de ese accidente, le pierde una pierna o un brazo, evidentemente su proyecto de vía cambia y eso también es indemnizado dentro del rango de un daño extrapatrimonial. En la responsabilidad contractual es diferente. La indemnización dice queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Y el resarcimiento de la ejecución o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente, eh, el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sea una consecuencia directa de tal inejecución. La diferencia, por ejemplo, entre la responsabilidad contractual y la extracontractual es que en la contractual la reparación o la indemnización se ciñe, se limita al tiempo, al daño que podía preverse al tiempo que fue contraída la obligación. Por ejemplo, un caso típico, eh, a raíz por ejemplo, de un seguro que se contrata y ustedes actúan como corredores, no aseguraron determinada maquinaria, ocurre un siniestro o no lo aseguraron contra robo y ocurre un robo y esa maquinaria no tenía el seguro contra robo. Por lo tanto, la compañía de seguro le va a rechazar el siniestro a ese asegurado y va a volver contra ustedes por haberle contratado un seguro de la maquinaria que no contenía robo. Supongamos que a raíz de la pérdida de esa maquinaria se generan otro tipo de daños. Se generan una pérdida digamos, de contratos por parte de esa empresa, la pérdida de mercado, que al final lo conduce a la quiebra de la compañía. Bueno, en el caso de la responsabilidad extracontractual, el daño sí es más amplio. El daño se limita a los daños causados que tengan una relación de causalidad entre el daño producido y el hecho generador de ese daño. Y en este caso, es lógico que todos estos hechos se desencadenan a raíz de la pérdida de la maquinaria, producto de que no estaba en el seguro. Sin embargo, en la responsabilidad contractual, solo se limitaría al pago de la maquinaria, más no a los hechos que se han podido generar como consecuencia de esa pérdida, porque esos hechos no eran previstos, no fueron previstos al momento, nadie podía prever
como consecuencia del robo de esa maquinaria se podían producir pérdidas de contrato, pérdida de mercado y hasta la quiebra por parte de la compañía. Entonces, en la responsabilidad contractual es mucho más limitada el alcance de la indemnización. Algunos conceptos que es importante que tengan en cuenta, porque así están definidos bajo el tema de la indemnización por responsabilidad contractual, es el dolo, que como saben procede con dolo quien actúa deliberadamente, o sea, quien tiene la intención de no cumplir con la obligación contractual a la cual se ha obligado. La culpa inexcusable, que es quien por negligencia grave no ejecuta la obligación, o sea, estando en capacidad tiene que cumplir determinada obligación y no la ejecuta porque por desidia o por error, en fin, algún error que comete y ejecuta mal la obligación. O por culpa leve, quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de personas, del tiempo y del lugar. O sea, lo que debería cualquier persona prever y no lo hace o incurre en una culpa leve. Es importante también tener un poco claro cuál es el concepto de la negligencia. Y es la falta de previsión y no realiza el deber de cuidado que hubiera realizado un hombre promedio de un comportamiento socialmente aceptado. O sea, hay un estándar que uno debe cumplir, un estándar de negligencia que uno debe cumplir, que es el tener el orden y el cuidado que debería tener cualquier persona en los actos que lleva a cabo. ¿Quiénes son los que están expuestos a los riesgos profesionales? Bueno, evidentemente quien presta servicios profesionales, quien da asesoría a sus clientes. En estos casos, por ejemplo, están expuestos a riesgos profesionales los médicos, el abogado, un arquitecto, ingeniero, los mismos corredores de seguros. Nada impide que durante el desempeño profesional pudiera ser eventualmente cuestionado porque cometió un error o incurrió en alguna omisión. Y las reclamaciones pueden ser muy diversas, dependiendo evidentemente del daño causado o sea, a la víctima, ¿no? O a la contraparte en este caso. Si bien todos ustedes creo que tienen muy claro cuáles son las obligaciones que tienen como corredores de seguros, creo que no está de más repasar un poco cuáles son las obligaciones que tienen de acuerdo a las propias normas de la Superintendencia de Banca, porque al final esto es lo que se va a reflejar en un error o en una omisión que se incurre al momento de la asesoría que uno presta, ¿no? Sea médico, bueno, en este caso son específicamente para corredores, que sí está estipulado cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir y basta que hay algún incumplimiento de estas para que se pueda generar un reclamo de un asegurado respecto a la conducta del corredor. Bueno, primero informar a la empresa de seguros en representación del asegurado sobre las condiciones de riesgo. Esto es muy importante, tener claro cuál es el riesgo que se quiere trasladar a la compañía de seguros. Informar al asegurado o contratante del seguro en forma detallada, exacta, sobre las cláusulas del contrato. Hay que ser muy riguroso en explicarle al cliente cuáles son sus cláusulas, cuál es el alcance de estas cláusulas. Otro deber un deber de mucha diligencia, el comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales se cubre el riesgo. No es que de repente yo pedí, no sé, A, B y C, y en la póliza me terminaron dando A y B, y yo no advertí que no me habían dado C. Entonces, es importante ser muy acucioso en la revisión de la póliza. Comunicar a la empresa de seguros de cualquier modificación del riesgo que demande a su vez variar no solo el monto de la cobertura, sino de repente hasta las condiciones del riesgo, ¿no? Asesorar a los potenciales contratantes sobre las coberturas más convenientes, considerando la naturaleza del riesgo que se pretende asegurar.
Informar, evidentemente, al contratante o asegurado sobre el rechazo a la solicitud del seguro o las modificaciones de ese seguro que puede darse, ¿no? Entregar la información al contratante o asegurado sobre la póliza y la cobertura contratada, asesorar a los contratantes y asegurados durante la vigencia del contrato respecto al contenido y condiciones de la póliza, así como sobre las obligaciones que deben cumplir para que las condiciones de cobertura se mantengan de acuerdo a la naturaleza del producto. Y acá es básicamente las cargas o medidas de seguridad que pueden ser impuestas en la póliza y que tienen que ser cumplidas por el asegurado, porque como todos saben, el incumplimiento de una carga puede traer como consecuencia la liberación por parte del de la aseguradora del pago de la indemnización. Entonces es importante eh, que el asegurado conozca qué tipo de carga se le ha impuesto, el plazo que tiene para cumplirlas, las medidas de seguridad, en fin. Es un aspecto muy importante que ustedes como corredores tienen que cuidar mucho. Proporcionar a las empresas de seguro información completa y relevante relativa a los bienes asegurados, estado real del riesgo, interés asegurable. En caso, claro, y acá es un tema que es importante sobre los valores, ¿no? De los riesgos, perdón, de los bienes que uno asegura para evitar, evidentemente, situaciones de infraseguro, que pueden, en el caso de que exista o que se produzca un siniestro, pueden traer, evidentemente, modificaciones e indemnizaciones más reducidas a las que pretenden. El seguro de responsabilidad civil profesional protege las posibles acciones legales de los clientes o terceros en algunos casos que surjan por cualquier error u omisión durante la prestación del servicio profesional. Esta es una póliza sobre la base de reclamaciones y ante contingencias relacionadas con el desarrollo profesional. Es una claims made que como ustedes saben es la modalidad en donde se cubren las reclamaciones presentadas durante la vigencia del seguro y en donde además los hechos se originaron, no necesariamente ocurrieron durante la vigencia. Por eso acá es importante que tengan en cuenta el periodo de retroactividad que tiene la póliza. El objeto de este seguro es cubrir las sumas que el asegurado se ve obligado a pagar por concepto de indemnización, por daños y perjuicios y gasto de defensa que resulten de todo reclamo que surja por un hecho ilícito, o sea, un error u una omisión que puede traer consecuencias para el asegurado. Me refiero al asegurado con el cual usted, el corredor, tuvo relación que tenga lugar en la fecha retroactiva o con posterioridad y antes siempre del periodo, antes del vencimiento del periodo de la póliza. Las principales consideraciones que uno debe tener presente en una póliza de responsabilidad civil profesional. Lo primero es el periodo del seguro. Este es un concepto que es muy importante tener en consideración. Y cubre los reclamos formulados contra el asegurado durante la vigencia de la póliza, ocurridos durante la fecha retroactiva, ¿no? O durante la vigencia de la póliza, y antes del vencimiento de la vigencia de la póliza. O sea, el hecho generador del daño puede ocurrir antes de que inicie la vigencia de la póliza, por eso insisto, el periodo de retroactividad es muy importante en este tipo de pólizas. No se cubre, evidentemente, las consecuencias financieras derivadas de reclamos que el asegurado tuvo conocimiento del hecho ilícito al momento de contratar la póliza. O sea, si uno conoce, y por eso el cuestionario que uno llena para poder, al momento de asegurarse, tiene que ser, evidentemente, llenado con todo cuidado, sin omitir ninguna circunstancia o un hecho o circunstancias que, en opinión de la persona que está llenando, en este caso el corredor, pueda traer posteriormente un reclamo. Porque evidentemente si eso se llega
a descubrir una vez que emitía la póliza, se puede alegar un tema de reticencia por parte del asegurado porque omitió declarar una circunstancia que ya conocía, ¿no? El periodo adicional de notificación, también, que es por lo general de 3 meses siguientes al vencimiento del periodo de la póliza. La póliza lo que cubre es todo reclamo o demanda por escrito al asegurado por un pago indemnizatorio y que posteriormente se pueda derivar en un proceso judicial o arbitral. Todos los reclamos por daños y perjuicios derivados de los mismos actos, errores, omisiones o relacionados con ellos se consideran como un solo reclamo sin tener en cuenta el número de demandas y litigios. Y como cualquier otro reclamo de responsabilidad civil, se debe tener en consideración, lo primero, el aviso inmediato del reclamo contra el asegurado, el aviso inmediato a la compañía aseguradora, todas circunstancias sobre las cuales el asegurado deberá tomar conciencia que podría generar un reclamo. El asegurado no debe admitir responsabilidad. La dirección del proceso está a cargo siempre del asegurado. Hay una carga de cooperación del asegurado en la defensa y evidentemente las defensas oponibles por parte del asegurador. O sea, que puede ser un tema, oye, no tengo cobertura, o tú ahí aplicas una exclusión, en fin. Dentro de las principales exclusiones de este tipo de pólizas tenemos las multas y penalidades del asegurado, las reclamaciones conocidas al momento de contratar el seguro, las reclamaciones formuladas antes de la fecha de vigencia de la póliza en virtud de cualquier otra póliza, o sea, si yo tuve una póliza anterior y en esa póliza anterior ya tuve una reclamación, evidentemente esa ya no está cubierta por la póliza nueva. El hecho ilícito tuvo lugar antes de la fecha del periodo retroactivo. Toda reclamación derivada de actividades que no formen parte de la actividad asegurada. Eso es importante porque eso es una póliza, por ejemplo, la póliza de responsabilidad civil de corredores, lo que se está cubriendo es la labor o los errores y omisiones que ustedes tienen durante digamos, la contratación de esa póliza y durante, evidentemente, la ejecución. No otro tipo de responsabilidad. Y también está evidentemente excluido los actos dolosos o fraudulentos del asegurado. Ya para ir terminando, hay una serie de seguros obligatorios y de responsabilidad civil que ustedes como corredores, sé que los conocen, pero es importante que también lo tengan claro, de cuáles son los seguros de alguna manera obligatorios que están en nuestro ordenamiento legal. Algunos, como les decía, funcionan bajo ClaimMate y otro bajo la modalidad del seguro, digamos, si se quiere, tradicional, que es por el hecho ocurrido, ¿no? Es la modalidad de ocurrencia, o sea, que se cubre el daño que ocurra durante la vigencia de la póliza, aun cuando sea reclamado después de esta, ¿no? Esa es la diferencia entre una póliza bajo modalidad de reclamación que la ClaimMate, que por ejemplo, del seguro profesional, y aquellas de la responsabilidad civil general, que es bajo modalidad de ocurrencia, o sea, daño ocurrido durante la vigencia del contrato. A ver, dentro de las principales pólizas que tenemos, hay varias y todas básicamente son pólizas de responsabilidad civil y muchas están ligadas a actividades riesgosas como de gas natural, distribución desde gas, de empresas, digamos, del transporte de combustibles, transporte por carretera de carga pesada, en fin, son varias pólizas que ahí les puedo dejar el listado.
incluso el seguro complementario de trabajo de riesgo, algunas pólizas que se combinan con, con pólizas de accidentes, en fin. Y que tienen, estos son los seguros, los seguros que, por ejemplo, que también tienen los prácticos marítimos, también tienen un seguro obligatorio, aquellas empresas que realizan cabotaje, en fin. Por último, les quería dar un poco un caso práctico que tuve hace muchos años, cambiado evidentemente el nombre de las partes, que tenemos un asegurado que puede ser una compañía de servicios eléctricos, una aseguradora y una compañía de reseguros y un corredor de reseguros. Fue un siniestro sobre robo de cables. Esta empresa, durante un año antes de que ocurra el siniestro, estuvo asegurado en otra compañía de seguros. Eh, las condiciones eran aparentemente muy onerosas y deciden cambiar de compañía y van con el corredor. La otra compañía, como era un negocio evidentemente grande, adquirió un reaseguro facultativo. El reasegurador le pide al corredor de reaseguros la información sobre las pérdidas que tenía esa póliza durante la vigencia, digamos, anterior. Por un error, el corredor de reaseguros le pide a la compañía de seguros la siniestralidad del asegurado, le alcanza la siniestralidad, con esa siniestralidad el reasegurador la mira, acepta el riesgo y esta póliza, esta nueva póliza tenía una condición diferente, que era el deducible en esta póliza era sustancialmente menor a la que tenía en la póliza anterior. Empieza la vigencia del contrato se reportan una serie de siniestros de robo de cables que son evidentemente trasladados también estos reclamos al reasegurador y ve que la siniestralidad había aumentado de manera exponencial y llega a entender que había habido una reticencia por parte del, digamos, de la aseguradora al momento de contratar el reseguro, y lo cual trajo como consecuencia, evidentemente, que el reasegurador, digamos, se niega a pagar. Al final la aseguradora tuvo que pagar el siniestro, o los siniestros, que eran varios, y le reclamó al corredor de reaseguro por ese error en que había incurrido al pedir información. Lo que había pedido en realidad eran las pérdidas, de la pérdida del primer sol hasta el último. Lo que le dio el corredor de reaseguros entendió que era siniestralidad y claro, teniendo un deducible alto, las pérdidas o los siniestros eran pocos porque tenía que evidentemente pasar primero ese deducible alto y cuando se bajó el deducible empezaron a presentarse una serie de reclamos. Entonces, este fue un caso real y por eso uno debe tener mucho cuidado, hasta incluso, no recuerdo si fue incluso por un error de traducción o por un error de concepto, pero el tema es que se generó un problema grave que evidentemente terminó activando al final su póliza de responsabilidad civil de corredores. Y otros ejemplos en que el corredor puede incurrir en responsabilidad, por ejemplo, que los valores asegurados difieran del valor real de los bienes asegurados, que se da en una situación de infraseguro. Esto va a traer, como ustedes saben, una menor indemnización y seguramente un reclamo por parte del asegurado al corredor. Igual, cuando hay diferencias entre las condiciones y coberturas requeridas a las que figuran en la póliza, puedes encontrarse un siniestro que no tiene cobertura, y esto puede ocasionar un reclamo también del asegurado al corredor. O la falta de inclusión en la póliza de uno de los bienes asegurados, el siniestro evidentemente es rechazado, y acá también seguramente se va a presentar un reclamo del asegurado al corredor. Bueno, muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que puedan formular. Gracias, Pedro, muy interesante.
Gabriela, no sé si nos puedes ayudar a coordinar, eh, como siempre, las preguntas de los participantes que tengan a bien hacer. Creo que alguno adelantó una pregunta por el chat. Este, ¿Nos ayudas, Gabriela? Hola Tino, te habla Eduardo Chávez de Piérola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Eduardo. Hola Pedro, ¿qué Gracias. tal? Muy buenas Bien, noches a gracias. todos. Mi nombre es Eduardo Chávez de Piérola, soy el gerente legal de APSEC. Veo algunos amigos ahí conectados y voy a fungir de moderador para las preguntas, Pedro, si me permites. Sí, claro. Fabuloso, fabuloso, Eduardo, qué bien. Nadie mejor que tú para manejar este tema. Nos dejamos en buenas manos. Ok. Gracias, muy amable. La primera pregunta, Pedro, que está en el chat, te dicen, Pedro, danos un ejemplo para comprender mejor dolo y culpa inexcusable. Es evidente que se confunden los conceptos porque el Código Civil se asemejan, ¿no? Si puedes dar algunos ejemplos, Pedro. Sí, a ver, el dolo es evidentemente es la intencionalidad de causar un daño. En cambio, en la culpa inexcusable no hay una intencionalidad, digamos, de causar profesamente el daño, pero el nivel de descuido, digamos, es tan grande que el Código Civil lo asemeja al dolo con la culpa inexcusable, y había un poco el refrán era para que el vivo no se pase por tonto, ¿no? O sea, no, en realidad yo no fue un error, no, para evitar eso, ambos conceptos son equiparados y básicamente, insisto, es un poco en uno, en el dolo, que hay la intencionalidad y es un concepto más referido eh, o más aplicado a la esfera penal, pero también evidentemente en la esfera civil, porque puede haber que uno cumpla deliberadamente o que incumpla deliberadamente la obligación y ahí hay una figura del dolo, o a veces la culpa inexcusable, incumple el contrato por una suerte de negligencia grave, ¿no? Muchas gracias, Pedro. A ver, tenemos otra pregunta acá que dice, hola Pedro, un gusto estar escuchando tu exposición. Agradeceré si nos puedes aclarar si es necesario que exista un contrato de por medio para que se active la cobertura de responsabilidad civil contractual. A ver, no de corredor, en la RC contractual. Sí, la RC contractual sí tiene que haber un contrato, incluso ese contrato tiene que ser de conocimiento de la aseguradora, porque evidentemente ante el incumplimiento de ese contrato es que se va a generar los reclamos de la parte afectada hacia ese asegurado digamos, que ha asegurado justamente esa obligación que ha contraído, ¿no? Y además el alcance de eso. Le permite a la compañía medir cuál es digamos, en un contrato de suministro, qué cosa es lo que evidentemente va a suministrar, cuáles son los daños que pueda causar, la magnitud de los daños, en fin, sí, el contrato es importante para poder configurar bien el riesgo, ¿no? El nivel de responsabilidad que eventualmente le alcanzaría la compañía de seguros, ¿correcto? Sí, Acá tenemos una tercera pregunta que dice, eh, muy buenas noches, Pedro. Por favor, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad civil profesional y D&O? A ver, en realidad la D&O es una responsabilidad igual, que funcionan de la misma manera, son bajo la modalidad de claim-made, son pólizas, la D&O es una póliza de directores más específica, es para directores y gerentes, y lo que cubre es igual que las otras, la responsabilidad en que pueda incurrir un gerente o un director frente a la empresa, o sea, frente a los accionistas de la empresa, o frente, evidentemente, al mercado. Supongamos que esa empresa sea una empresa, digamos, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, en fin, o en cualquier bolsa. Y por una decisión mal tomada por parte del directorio respecto a unas acciones, eso puede haber generado que las acciones bajen, en fin,
y pueda tener reclamos no solamente de los accionistas, porque evidentemente el valor de la compañía bajó, sino también del valor de aquellos terceros que compraron esos papeles o esas acciones. Entonces, para eso está este tipo de pólizas. Y ahora ha estado muy de moda a raíz de los problemas que hubieron con Odebrecht y sobre todo con gente vinculada al Club de la Construcción, donde se tomaron pólizas que evidentemente cubren gastos de defensa legal y se iniciaron procesos o investigaciones penales contra determinados funcionarios de las compañías y trasladaron esos costos a su póliza. Y ahí va a depender mucho si esas personas conocían antes de la contratación de la póliza algún tipo de reclamo que podía derivarse a raíz de sus actuaciones, ¿no? Gracias, Pedro. Acá tenemos otra pregunta del señor José Luis Arribas Berenson. Dice, pregunta, Pedro, ¿cuándo una póliza de responsabilidad civil contractual se vuelve en una póliza de responsabilidad civil profesional? A ver, lo que pasa es que la responsabilidad civil contractual está más vinculada, la profesional está dirigida específicamente digamos, a quienes realizan actividades profesionales, corredores de seguros, en este caso podría ser un ingeniero, un arquitecto, en fin, pero un abogado. Los abogados todavía sí toman, algunos abogados tienen póliza de responsabilidad civil profesional. A diferencia de la RC contractual, que por ejemplo, yo tengo un determinado negocio no sé, pues de suministro de gas o de lo que sea, y tengo un contrato de suministro con otra compañía. Entonces, donde tengo que cumplir determinadas obligaciones y ese contrato y ahí estoy incurriendo, tengo una responsabilidad contractual, entonces yo incluyo ese contrato, lo hago lo aseguro bajo una cobertura de responsabilidad civil contractual, pero sí, insisto, la compañía de seguros tiene que conocer el contrato para saber el alcance de su responsabilidad. Son, digamos, para actividades, si se quieren, diferentes. O sea, y una funciona, la RC contractual funciona bajo ocurrencia y la RC, que era la RC profesional bajo reclamación, bajo la modalidad de reclamación. Son pólizas diferentes. Gracias, Pedro. El señor Alfredo Yarín nos dice, si hay por primera vez una RC profesional, ¿cubre algún siniestro con retroactividad a pesar de tener una vigencia después del siniestro? A ver, perdón, A una ver, primera póliza. la leo detenidamente. Si se emite por primera vez una póliza de responsabilidad civil profesional, digamos hoy día, Ya. 27 o 26 de septiembre, Ujú. ¿cubre algún siniestro con retroactividad a pesar de tener una vigencia después del siniestro? Una vigencia después del siniestro. A ver, por eso insisto, las pólizas RC profesional por lo general tienen un periodo de retroactividad. Primero, la póliza de responsabilidad civil profesional funciona que la reclamación tiene que ocurrir durante el periodo de retroactividad, supongo que son 3 meses atrás, que sean por 28 de julio. Ya. El periodo cubre el periodo 26 de septiembre, 26 de julio y del 26 de septiembre hasta el vencimiento de la póliza. La reclamación tiene que ocurrir en ese periodo. Si la reclamación ocurre en ese periodo y estamos ante un siniestro, ya se produce el siniestro, incluso ya ahí se verá si tiene cobertura o no, pero por otras, o caerá en una exclusión, lo que sea. Pero el reclamo tiene que presentarse en ese periodo. Gracias, Pedro. La siguiente nos dice el Perdón, señor. y una presión adicional. Si evidentemente, Sí, si no tuviese periodo de retroactividad, y el reclamo, aún si no tuviese periodo de retroactividad, pero el reclamo ocurre durante la vigencia de la póliza, está cubierto. Porque no es que el hecho, a diferencia de la modalidad de ocurrencia,
donde la ocurrencia tiene que ocurrir durante la vigencia de la póliza, acá lo que tiene que ocurrir durante la vigencia de la reclamación. No importa que el daño, que evidentemente no lo conocía el asegurado, hubiese ocurrido antes del inicio de la vigencia de la póliza. Correcto. Entonces la respuesta a nuestro amigo Alfredo Yarín es que sí, ¿correcto? Sí se puede producir esa situación. El señor Elber Díaz nos dice, la póliza de D&O cubre apoyo y soporte legal y económico ante actos negligentes, errores que puedan hacer los directores. Bueno, más que una pregunta, está haciendo una precisión en el marco de la consulta anterior que te hicieron, ¿no? Ok. No veo más preguntas en el chat. Yo tenía un par de preguntas, Pedro. Sí, Eh, al... perdón, antes le voy a ceder el uso de la palabra al señor Martín Malca, que está levantando la mano, y de ahí te hago un par de preguntas ya. que nos llegaron a PSEC. Ahora te comento. Señor Pedro, señor Eduardo, muy buenas noches. Buenas Gracias noches. Buenas noches. por la ponencia. Es muy importante para nosotros conocer igualmente cuáles son las funcionalidades de las pólizas. Estaba leyendo una resolución de APC, justamente, que hace referencia al silencio del contratante al momento de tomar una póliza. Hay un reclamo, ¿no? Dirigido a la aseguradora por el rechazo de una cobertura. Se le vende una póliza de responsabilidad civil. Ellos estaban realizando trabajos en una obra, en una carretera, pero ¿qué es lo que pasa? En medio de estos trabajos se ven en la necesidad de ingresar a un túnel y la póliza expresamente incluía dicha exclusión, ¿no? De que no se cubren pérdidas cuando se realizan trabajos en subterráneos o asentamiento de terrenos. El asegurado que había sido negado a su cobertura reclama de que la póliza la había contratado a través de un intermediario. Y cuando declaran infundado el reclamo dentro de los comentarios, señalan de que si es bien cierto, hay de por medio un intermediario, pero ¿qué es lo que sucede? Y esto es una obligación, entiendo también en parte del asegurado, el revisar las condiciones, ya que si no em, digamos, observa esa póliza que incluye esa cláusula porque no era la primera vigencia, sino ya había de por medio renovaciones. Él acepta, entre comillas, esta póliza y posteriormente se produce el siniestro y ahora se queja de la intermediación que recibió por parte de su corredor. En este caso, si se le declara infundada como tal esa reclamación a la aseguradora, pero digamos que este asegurado desearía hacer la reclamación no contra la aseguradora, sino contra el corredor de seguros. ¿Qué pasaría? ¿Es suficiente el indicar de que hay una obligación por parte del asegurado de revisar las exclusiones y dar su conformidad? ¿O qué es lo que nosotros también deberíamos hacer en todo caso, ¿no? Para estar protegidos. Porque en esta resolución entiendo de que le están dando igualmente el favor al corredor más que al asegurado, ¿no? Me gustaría recibir sus comentarios de por medio, ya que es una resolución muy interesante. Sí, a ver, yo creo que ese reclamo podría evidentemente darse, y ahí tendrá el corredor que activar su póliza. Este, y creo que el tema se va a resolver en la medida que, digamos, el corredor tendrá que acreditar, este, que en efecto informó al asegurado, este, sobre que esa póliza contenía esa exclusión. Además, y tendría que, digamos, acreditar que esta póliza no solamente tenía esa exclusión en esta vigencia, sino en vigencias anteriores, y que el asegurado de alguna manera conocía de esa circunstancia, lo cual es un poco difícil. O sea, al final va, porque es verdad, el corredor tiene la obligación de informar a su asegurado, pero el asegurado también tiene la obligación de leer las condiciones. O sea, pero claro, justamente si uno pone en la balanza quién puede ser
mayor responsable, yo creo que al final podrían terminar cargando la mano hacia el corredor, porque es el que justamente parte de la labor de corredores seguros es informar al cliente. No que el cliente le entregue la póliza y sea el cliente quien tenga la obligación de leerla. Seguramente tiene la obligación, pero la responsabilidad recae más sobre el corredor. Una cuenta de correo que dice exalumno Apecose comenta sobre este caso, dice, ¿le cubre la póliza de responsabilidad civil al corredor de seguros? Definitivamente. Pedro, te cuento, y a los amigos que nos escuchan, normalmente nos llegan a través de la página web de APSEC algunas consultas y estaba revisando si había algunas consultas asociadas a la activación de una póliza RC de los brokers. Y efectivamente identifiqué dos que nos habían llegado en los últimos 2 o 3 meses, asociadas justo a RC profesional ¿no? de los corredores. Una de ellas era un cliente de un broker, tenía su póliza de transporte terrestre con una suma asegurada por evento de $100.000 y un sublímite de robo de 50. Durante la vigencia, el cliente le pide al corredor de seguros que incremente la suma asegurada por evento a $200.000 y su límite de robo por 100.000. El corredor de seguros, por lo que dice esta persona, no trasladó esa solicitud a la compañía de seguros y justamente se produjo un robo y terminó siendo diminuto su límite de $50.000. El cliente alegaba que el broker tenía que activar su RC profesional. La compañía de seguros le dijo, aun cuando tú me hubieras trasladado eso, yo no iba a modificar el sublímite, y el corredor seguro se ampara en eso para no activar su póliza de RC profesional. Nos comentas ahí, tiene razón, tendría razón el cliente, hay responsabilidad del broker de activar su RC A profesional, ver, yo sí independientemente que la creo, compañía le hubiera dado o no ese pero incremento del sublímite de robo. a ver, yo sí creo que, a ver, por lo menos, ¿qué cosa es lo que esperaría el asegurado? Y de acuerdo a lo que te exige la normativa de los deberes del corredor. No solamente es trasladar este pedido del asegurado de incrementar la suma asegurada, y creo que incrementar también el deducible o no, o mantenerlo igual. No, bueno, en la consulta no venía nada, ningún comentario social deducible, era tal cual Bueno, como te lo decía, ¿no? entonces, a incrementar la suma asegurada. Si el asegurado, perdón, si el corredor no trasladó esa obligación, ese pedido a la aseguradora y ocurre un siniestro que le ocasiona, evidentemente, pérdidas al asegurado, esas pérdidas, evidentemente, sí pueden ser trasladadas al corredor. Y digamos, el corredor pretende enervar su responsabilidad indicando que la compañía de seguro no le iba a aceptar esa modificación, pero la obligación de él, si no le aceptaba, era comunicársela al cliente para que pueda buscar el cliente otra alternativa. Creo que por ahí, creo yo, iría el tema. O sea, no Muchas gracias, solamente, Pedro. no solamente no comunicó a la aseguradora del pedido, sino que tampoco, digamos, en el caso de que hubiese recibido una negativa por parte de la aseguradora, hubiese tenido que buscar probablemente otra aseguradora. Otra alternativa o informarle oportunamente al Así asegurado es, que su solicitud había sido así, rechazada, rechazada y que la así es, cobertura sí se mantenía iba como a estaba, mantenerse su límite. así es. El señor Almandós, después estaba la siguiente pregunta que identifique. El señor Almandós nos dice, en caso que una cobertura es tramitada por el banco prestatario y se presenta un siniestro con pérdidas superiores al siniestro presentado, ¿quién es el responsable por la RC? ¿El banco o el banco, el corredor del banco? Eh, Ahora, el banco actúa como canal, a veces en algunos casos como canal de De comercializador, ¿no? O comercialización. sea, va a depender de si ese caso concreto hubo intervención o no del corredor, porque hay
póliza de prestatarios que incluso que no lo hace directamente el banco, sino también a través de un corredor. Entonces va a depender de eso. Lo que Yo sí, entiendo. el banco, la diferencia es que en uno, si el error es del corredor, se activará su póliza, y si no hubo corredor, digamos, en el medio, y el banco actuó como comercializador, él tendrá que asumir esas consecuencias. Y para eso no le exigen póliza. Gracias, Pedro. El señor Javier Ramos nos hace una presentación y dice, la responsabilidad civil es por la no gestión del corredor. Creo que es una precisión al caso que te comentaba, ¿no? Por la falta de diligencia del Sí, corredor de seguros de haber tramitado esa solicitud de su cliente, así ¿no? es. Independientemente de haber logrado o no la cobertura, ¿no? Ajá. Nuestro común amigo, el señor Daniel Cauti Barrantes, está levantando la mano. Vamos a hacerle el uso de la palabra, Daniel. Daniel, te escuchamos. Ahí Daniel, está. Hola, hola Eduardo, hola Pedro, ¿cómo están? Qué gusto ¿Cómo estás, Daniel? de estar con Gusto ustedes. verte. Qué gusto. No, yo solamente quería hacer una intervención por lo que dijo Javier Almandós. Lo que pasa es que en este caso, si el banco recomienda una suma asegurada, es lo mismo que en el caso de nosotros. O sea, al final tú estás poniendo un límite asegurado de RC, 100.000, 200.000, $1.000.000, dependiendo un poco el giro del negocio, dependiendo el tema, y la suma asegurada siempre puede ser insuficiente, o sea, ahí no hay una culpabilidad, digamos, clara, porque yo le puedo recomendar a un cliente $500.000 de responsabilidad civil, más o menos por el trabajo, el negocio, el tamaño del cliente, y si mañana un juez pues determina que es 1.000.000, ¿dónde está la culpabilidad, no? O sin embargo, si el cliente lo eligió por precio y dijo yo prefiero tomar 100 que 500, digamos, ahí no veo, más bien yo creo que la culpabilidad de cualquiera que recomienda un seguro es que tú le recomiendes algo que esté fuera de la cobertura o que no le hayas dado las coberturas, condiciones, las cláusulas, las garantías necesarias para poder determinar una póliza buena. Sí. Es un poco lo que quería poner, porque el tema de la suma asegurada al final es un albur en el negocio, sobre todo en No, responsabilidad civil, que uno no puede determinar un valor real. no, en responsabilidad sí, claro, pero digamos, en patrimoniales sí Es se puede distinto, presentar, ahí es sí, distinto, ahí sí. claro. correcto. Claro. Ya, eso era todo lo que quería preparar. Listo. Gracias, Daniel, Gracias. por tu precisión. Un placer verte. Igual, igual. Chao, Eh, Daniel, gracias. Chao, chao. una, Nos vemos. a ver, Javier Ramos nos dice, en el marco de su comentario anterior, la responsabilidad es por la no gestión del corredor y precisa ahora, el banco está obligado a tomar el seguro solo por el saldo deudor. Es lo que nos comenta nuestro amigo Javier Ramos. Claro, pero ahí puede tener no sé, un tema de infraseguro, ¿no? Martín Malca, que intervino hace un momento, dice, ¿con qué frecuencia se activan este tipo de coberturas en el mercado? Tengo la percepción de que existen muchos errores a nivel de nuestra profesión, ¿correcto? Tales como la actualización de la suma asegurada, slash infraseguro, condiciones insuficientes del riesgo, interpretación de las cláusulas, otras. No suelen difundirse los reclamos en estas prácticas, nos dice. Sí, yo creo que es un poco también por desconocimiento del propio asegurado, en este caso, o el cliente que no conoce de que el corredor tiene una póliza que se pudiese activar. Y No, los pero propios corredores a veces también son renuentes, evidentemente, a activar, primero, a reconocer su responsabilidad y segundo, en activar sus pólizas, ¿no? sí, yo creo que hay bastante de eso también, ¿no? Sí. La segunda pregunta que te quería hacer, Pedro, que recibimos a través de la web de APSEC, es la siguiente. Se emite una póliza de transportes, se pone como condición particular que tienen que ir chofer y ayudante. Por la naturaleza de la mercadería, durante la vigencia, el corredor de seguros gestiona que se deje sin efecto el acompañamiento del ayudante. Termina la vigencia de la póliza y en la siguiente vigencia la compañía de seguros emite la póliza como inicialmente la había emitido, se olvida de esta condición particular que se había incorporado a mitad de vigencia de este endoso y el broker
no se da cuenta, según nos informan, y se produce un siniestro y la compañía de seguros rechaza el siniestro argumentando que el chofer iba solo y no con acompañante. El broker de seguros le dice, en la vigencia inmediata anterior, tú me dejaste sin efecto el, eh, el acompañante, el ayudante como acompañante, y la compañía de seguros dice que como era una condición particular, se la debió volver a pedir y no comunicarla con 45 días antes de anticipación a cualquier modificación de la póliza. No sé si me siguen. El corredor de Ujú. seguros argumentaba que se había incorporado en la renovación una modificación que era dejar sin efecto esta endoso en el cual dejabas sin efecto el ayudante y que de acuerdo a la ley del contrato de seguro debió comunicarlo con 45 días de anticipación. La compañía de seguros alega de que no es así, toda vez que esa fue una condición particular que se insertó durante la vigencia de la póliza y que el broker de seguros la debió solicitar nuevamente. En el medio, el asegurado, con el rechazo, con su siniestro rechazado, sin tener certeza a dónde mira. Si mira a la compañía y le dice, tú debiste emitir el endoso, broker, ayúdame, o voltea donde el broker y le dice, es tu responsabilidad, porque la compañía dice que se lo tenés que volver a pedir. ¿Cuál es tu opinión ahí, Pedro? A ver, yo creo que primero no estamos ante... ¿verdad? La propia ley estipula que hay renovaciones automáticas. Esto no es una renovación automática. Entiendo que es... ahora, y que las condiciones... Cuando Era se una emite... renovación automática. ¿Era automática? Sí, era automática. Sí, disculpa la omisión. Entonces, si era automática, sí debió emitirse, más allá de que era exactamente igual. O sea, si en algún momento durante la vigencia de la póliza se colocó una condición particular que era, digamos, sacar a una de las personas en la vigilancia de la carga, en la renovación automática entendería que debió emitirse exactamente igual a la última foto, digamos. Yo lo que entiendo es que la La compañía de diferencia seguros hubiese se, sido se olvidó y estaba tratando de salvar su responsabilidad en el camino, ¿no? pero si no hubiese sido una renovación automática, o sea, no había cláusula de renovación automática y al vencimiento se entendería que es una nueva póliza, el broker sí debió verificar si en esta nueva póliza existía la misma condición particular que en la vigencia anterior. Yo creo que el tema está en si era una renovación automática o no. No, correcto. Estamos en la misma página. Y nuestro amigo Javier Ramos también, muy atento, coincide con nosotros. Y si es renovación automática, es la continuidad de las condiciones acordadas con Así es, antelación o en su así origen, es. ¿no? Ajá. Correcto. Bueno, esas son todas las preguntas que hay en el chat. Eh, Se me está ocurriendo una pregunta, ya esta es una cosecha mía. ¿Nos puede comentar sobre la póliza de RC para ajustadores? Porque los ajustadores están en la obligación de contratar una RC, pero siempre los escucho a los ajustadores quejarse de que no encuentran en el mercado local este tipo de cobertura y que se debería dejar sin efecto. ¿Es así? En tu experiencia profesional, qué tipo de información nos podrías compartir, Pedro? Mira, evidentemente también el ajustador como cualquiera que profesional incurre en responsabilidades. Este, yo sé que la RC profesional de corredores sí la puedes conseguir en el mercado. La verdad no tengo conocimiento si es que existe esa dificultad de conseguir en el mercado local pólizas para los ajustadores. Y entendería que incluso más problemático o más frecuente pueden ser los reclamos a un corredor que a un ajustador, porque al final, claro, y el reclamo podría ser producto de las aseguradoras al propio ajustador, básicamente, Mm. que por ahí no, no contempló en algún momento una exclusión, en fin, o alguna condición, pero al final ellos también dicen, oye, mi informe no es una santa palabra, o sea,
No pueden, Sí, en la medida que no es no, vinculante. y no obligan las partes. No O es- sea, tú puedes tomarla, no, como tampoco hacerlo. Entonces, por ahí tienen una salida también. Ok, ya estamos, nos hemos pasado de la hora. Te voy a leer las dos últimas preguntas y vamos a cerrar con broche de oro con la pregunta que nos va a hacer nuestro exalumno de APECOSE que está levantando la mano. Te leo las preguntas y cerramos con Sí. él. La penúltima pregunta, Pedro, dice, ¿cuáles son las repercusiones para el corredor que tuvo que activar su póliza de responsabilidad civil en la renovación? ¿Podría tener un incremento o el reasegurador se podría reservar el derecho de no renovarla? A ver, yo creo que como cualquier otra póliza, en la medida que actives tu póliza y esta tengas que pagar una indemnización, puede tener una repercusión. Pero mi opinión es que en realidad, básicamente, este tipo de productos se mueven en función de una masa crítica. O sea, hay algún que da respaldo a ese tipo de pólizas y ven la siniestralidad de todo el producto y bueno, podría haber un caso puntual de que incremento por cada asegurado que active, pero por lo general se mueven, creo, en el rango de como cualquier otro producto, en función de la siniestralidad del Está producto y no de manera individual. Que puede haber un incremento, sí, evidentemente, siempre sabemos de que mientras tu siniestralidad sea mayor, evidentemente eso va a tener una repercusión al momento de renueves la póliza. Como regla general es eso. Gracias, Pedro. La última pregunta que está en el chat del señor Javier Ramos dice, los ajustadores, nada, es una precisión. Los ajustadores solo brindan una opinión que no obliga a las partes. Por ello ¿Sí? habría que determinar o establecer en qué supuestos se evidenciaría su responsabilidad, ¿no? Dice, ¿no? Muchas gracias, excelente exposición. Abrazo para ustedes. Eh, Le cedemos el uso de la palabra al exalumno de APECOSE que está levantando la mano y de ahí vuelvo yo con un comentario final. Por favor, al exalumno de APECOSE. No, parece que se quedó pegada la mano. En todo caso, el señor Almandós nos pregunta, esa es una pregunta para mí como gerente legal de APESEC, si existe alguna estadística de la siniestralidad responsabilidad civil en APESEC. No tenemos esa información en APESEC, lamentablemente. Nada, de mi lado, Pedro, agradecerte nuevamente por tu brillante exposición, impecable como siempre, una consecuencia natural de tu capacidad profesional y de los años trabajando en seguros, ¿no? Muchas gracias, Pedro, nuevamente. Gracias a Eh, ustedes. de mi lado, invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a que nos sigan en nuestra página Dime que tiene seguro. Ahí van a encontrar información que van a poder compartir con sus clientes, información sencilla, en un lenguaje sencillo, y les pediríamos que por favor la difundan entre sus clientes. Es Dime que tiene seguro. Muchas gracias. No sé si Tino todavía nos está acompañando, creo que tenía alguna reunión y iba a salir. Si no, te cedo el uso de la palabra, Pedro, para tus palabras de despedida. Sí, solamente agradecerlos nuevamente tanto a la PECOSE, por la oportunidad y a la PSEC por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta charla y a ti en particular, Eduardo, y a Tino, quien lo conozco hace mucho tiempo, nuevamente por darme esta oportunidad de poder dirigir estas palabras al público que tan interesado está en el tema. Gracias. Gracias nuevamente, Pedro, y desde ya te comprometemos por una próxima oportunidad. Un fuerte Cuando abrazo. quieran. Que estén Otro bien para usted. todos. Gracias, Gracias. amigos. Hasta Que pasen una luego. excelente noche. Chao, chao.